¿Qué tal, amigos? Los saluda su amiga Rochelle Terranova y sean bienvenidos a Club Rochelle TV. En esta ocasión, en nuestra serie de entrevistas tenemos a una super personalidad, una mujer transexual, activista, fotógrafa. Bueno, yo no quiero adelantar mucho porque ella nos va a contar su historia, así que sean bienvenidos. En esta ocasión tenemos a Gloria Hazel Davenport. Amigos, ya estamos aquí con nuestra gran invitada, porque además va a ser un placer que la escuchen. Gloria, muchas gracias por aceptar la invitación, porque para mí en especial es bien importante que nos acompañes, que siempre nos estás apoyando. Pero yo quisiera empezar para que nos cuentes, ¿no? Cómo es la infancia de Gloria, de dónde viene Gloria. Fue una infancia un poco extraña, digamos. Me gusta pensar que fue surrealista. Yo vengo de una familia británica, entonces me tocó pues, crecer leyendo cuentos de hadas, el rey Arturo, y hubo un personaje que me sedució mucho, que era Morgana, que es medio hermana del rey Arturo precisamente, y que es la que se encarga de hacer todo el despapalle precisamente del ciclo artúrico, y que finalmente es la que llega y hechiza al mago Merlín y lo encierra en un árbol. Esta idea de tocar madera es una tradición británica, que es como pedir la protección de Merlín, que está encerrado en un árbol, ¿no? Entonces, pues a mí me atraía mucho esa imagen fuerte de esa mujer en los cuentos infantiles. Yo nací en los 60s y me tocó pues, un poquito de aquella contracultura que seguramente recuerdas, ¿no? Me acuerdo una ocasión, creo que fue por el 72, 73, en el canal 13, ponen un video de Janis Joplin. Yo la vi y me quedé como en shock, ¿no? Porque pues, todo el mundo, mi mamá tiene discos de Elvis Presley y todo eso, pero veo a una mujer cantando y con aquella voz me impactó. Y luego sale otra cantante que seguramente recuerdas, Grace Lee, de Jefferson Airplane, que era un grupo de hippies. Y tuve la oportunidad de leer en una revista, mi mamá, creo que era la Cosmopolitan, la letra de esta canción y una entrevista que le hacen a ella. Dije, no, pues aquí soy, ¿no? Entonces yo no tenía referentes masculinos, tenía referentes femeninos, y el que tendría como 5 años, me parece, antes de entrar a la primaria, 4 o 5 años, y se me ocurre en una ocasión, frente a mis primos, en una Navidad, que preguntan qué vamos a hacer de grandes, y yo dije que yo iba a ser una señora. Pues se armó un poco el escándalo, y mi padre, por mi expadre, porque ya no tenemos buena relación, y mi madre me metió en una escuela de puros niños, una horrible escuela católica, de Fray Juan de Zumárraga, que curiosamente y sarcásticamente, fíjate cómo es la vida de curiosa, ahora es mixta. Y en aquel momento me metió en una escuela de hombres para curarme la psicosis de ser mujer, ¿no? Me iba al parque hundido y ahí me cambiaba. Así fue más o menos. Oye, estas mujeres que has nombrado, que las conociste en tu infancia, ¿normaron tu personalidad? Por eso eres media rockera, aguerrida, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, evidentemente que sí. Yo tengo muchas referencias en los 60s y 70s, sobre todo la contracultura hippie. A mí sí me impactó muchísimo. Y hay que recordar que en aquella época también viene el feminismo, pero aquel feminismo radical, viene la revolución sexual, por ejemplo, viene una clase de erotismo muy curioso que viene siendo un erotismo fetichista como digamos retroprocesado de los 20s o 30s, que parece que son sombreros largos, y sí, fue un momento en el cual la psicodelia me impactó mucho, y evidentemente aquella rebeldía de los años 60, 70 sí me formaron el carácter. En ese tiempo, ya cuando un adolescente, ¿cómo fue tu trato con tus compañeros? ¿Ya había ese bullying, ese rechazo o no?
Bueno, ya en la adolescencia me toca vivir en Veracruz y me voy de la casa. Mi abuelo materno, que era capitán de la Marina, me da hogar ahí con él. Él no veía, él era ciego, perdió la vista en un accidente después de la Segunda Guerra, y pues ahí yo vivía con él. Él sabía muy bien lo que hacía yo, que incluso los vecinos le decían que ya me cortara el cabello, y yo, para justificar el usar el cabello largo, pues me metí a tocar rock. Entonces conseguí por ahí que me prestaran un bajo eléctrico, de vez en cuando era una guitarra o unos teclados, pero casi siempre el bajo eléctrico. Y entonces ese era el pretexto para poder usar el cabello largo. Pero además eso me extralimitaba y me ponía rímel y me pintaba la boca y me preguntaban que yo decía que si Kiss lo hacía y si David Bowie lo hacía, porque yo no. Y mi abuelo le daba risa a todo eso. ¿Esto fue empírico, eso de tocar instrumentos, o empezaste a tomar clases? O sea, ¿cómo empezaste también por esa parte? Porque sé que lo haces y lo haces muy bien. Y además mucho tiempo lo hiciste también profesionalmente, ¿no? Bueno, mira, lo del bajo, evidentemente primero empezó siendo empírico. En aquella época lo único que había aprendido era afinar con el tono de la, lo que escuchabas en los teléfonos de aquellos de disco, ¿te acuerdas? Te levantabas y tenías el tono, y de ahí con ese afinabas la tercera cuerda del bajo eléctrico, que es igual que la guitarra, y de ahí ibas bajando, ¿no? Para el blues siempre fue, incluso para el rock era muy, muy empírico todo, pero cuando quise empezar a tocar rock progresivo, que ya era tocar algo así como Genesis, como algunas cosas de Deep Purple o de Led Zeppelin, ya no era tan fácil, o Pink Floyd, por ejemplo. Entonces me metí ya por mi propia cuenta, primero con libros, con métodos, a estudiar lo que era el pentagrama, la clave de Fa, que es la clave con la que se toca los graves, el bajo eléctrico, o el tono, o los graves del piano, y la clave de Sol, que es la guitarra, que es con la mano derecha, ¿no? De hecho, cuando yo estuve tocando en Quinas, no sé si recuerdas aquella época, claro. Yo fui fundadora de Quinas y afortunadamente fui desertora de Quinas también. Yo tocaba con un bajo de 5 cuerdas en ocasiones, y era muy difícil porque el bajo de 5 cuerdas se utiliza para jazz y se utiliza para rock progresivo, que es mezcla de clásico, y era frustrante querer tocar, incluso hacer arreglos y todo, y aquellas cantando Shakira, y ¿cómo fue cuando quisieron que tocáramos a Cereje? Yo dije, no, espera, yo quiero tocar mínimo Black Knight o Inagada. La vida se enojaban porque en los ensayos yo empezaba tan, y se ponían todas bonquis. Entonces dije, no, que se queden con su Cereje y cantando Shakira, y yo me voy por mi cuenta, ¿no? Bien. Pero también otra de las disciplinas que has manejado, y muy bien, porque además es multidisciplinaria, es la fotografía. ¿Cómo nació la fotografía, por ejemplo? Bueno, yo soy periodista. Y tuve, ahora sí, la fortuna y la nostalgia de aprender a tomar fotografías con aquellas cámaras reflex, cuando estábamos hablando del film como tal, la cinta como tal, ¿no? Y en aquella época, pues obviamente nada de esto existía. Tenías que entrar a un cuarto oscuro, no de los otros, o sea, claro. Y en aquellos cuartos oscuros tenías una máquina que era la impresora, tenías una cosa que era el tanque de Patterson, y sacabas el rollo. Hablo de los periódicos, como era, tomamos fotografía en blanco y negro en aquella época. Y tenías que tener mucho cuidado, lo metías en ese tanque, contabas con un cronómetro fluorescente el tiempo. Y si el tanque de Patterson se atoraba, algo así, tenías que sacarlo y meter los dedos al ácido y estarlos sacando del revelador al agua y luego al fijador, ¿no? Y a veces andabas con las uñas que se viera, ay, mira, parece que te pintaste. No, era el revelador que te ponía cafés, ¿no? Pero toda esa magia, por ejemplo, de alguna manera ha desaparecido. Sí. También me llevó a la posibilidad de estudiar un tiempo en Cuba. Ahí estuve en un proyecto de posgrado, y es maravilloso cómo los cubanos, que siguen mucho los manuales de la BBC de Londres, trabajan el encuadre, ¿no? Entonces ahí veías que el encuadre tiene 3 elementos: el objeto, el soporte, la variante. Y cuando te das cuenta que la imagen tiene toda una ortografía y toda una lingüística, haces cosas maravillosas. Yo estuve dando tiempo alguna vez, ¿no te acuerdas?, talleres de fotografía en celular, y hasta puse fotografías de gatos, ¿no? Sí. Ajá. Es otra parte. Entonces, la fotografía te llevó al periodismo. ¿Esa fue tu carrera central, estudiar periodismo? Sí. Lo que yo siempre quise estudiar era psicología, pero en los 80s
y 90s todavía, las personas trans estábamos vistas como personas todavía patologizadas, ¿no? Y yo no tenía dinero más que para estudiar con becas. Entonces, pues metía las solicitudes y decía, no, o sea, el psicométrico me mandaba arquitectura. Yo decía, arquitectura, pues yo no sé ni siquiera cuánto es 2 más 2, ¿no? La otra que me venía como posibilidad era periodismo. Entonces yo me metía a periodismo un rato. Luego, cuando veía que los alumnos, los maestros, en ocasiones eran alumnos que egresaban y el siguiente semestre entraban por tener buenas calificaciones, yo los mandaba al diablo. Y muy joven empecé a colaborar en el periódico El Dictamen, de Veracruz, escribiendo sobre cultura, escribiendo sobre arte, sobre cine. Y poco a poco me fui metiendo al periodismo. Eso me permitió que, de muy joven, la verdad, tengo que reconocerlo, ya me tocó cubrir de casi adolescente la campaña de Salinas de Gortari para presidente de la República. Así que imagínate hace cuántos años. ¿Cuántos sexenios? ¿Cuántos sexenios? O sea, ¿qué te puedo decir? Salinas, Cedillo, Fox, el loco, el enano de las pistolitas, y luego Calderón. Ajá. Entonces sí, hace muchos años. Y digo, el periodismo, la escritura me encantan, o sea. Bueno, todo el mundo sabe, quien la conoce aquí en la comunidad LGBTTI, que es una persona muy culta, porque ha leído mucho. Gloria, ¿qué libros te han marcado? Por ejemplo, ¿nos podrías decir 3 títulos de los que más te han llenado? Me he puesto a pensar en Peña. Qué asco. No, mira, yo creo que... Digo, ¿para qué? Para que él sepa que tú sí lees. Sí, sobre todo. Y me pasa que me corras como corrieron Aristegui, ¿no? No, mira, el primer libro que me impactó, creo que fue el primer libro que aprendí a leer como a los 4 años, más o menos, fue El Principito. Se me quedó muy clavada aquella parte de cuando el Principito habla con el zorro. ¿Te acuerdas que él hizo lo de domestícame? Esa parte se me hizo preciosa, ¿no? Luego, Alicia en el País de las Maravillas, un libro que no recuerdo quién era el autor, de cuentos de hadas para niños, cuentos de hadas británicos. Esos serían los de la infancia, ¿no? Un libro que sí me impactó en la adolescencia fue un libro que escribió un sociólogo español, Pedro Sampere. El libro se llama La década prodigiosa, que es un estudio sociológico de todo lo que pasó desde el 66, del 56 me parece al 69, ¿no? Que es cuando se habla de todos estos movimientos contraculturales, y donde tuve el primer acercamiento con un autor que me impactó muchísimo en mi trabajo como periodista, que fue Marshall McLuhan. McLuhan escribió un libro que se llamaba La galaxia de Gutenberg. Otro que es El medio es el mensaje, La novia eléctrica. O sea, no, yo creo que si te digo 3 libros, nada más cuando llegue a la casa los demás libros me van a dar desastres por dejarlos fuera, ¿no? Es pero difícil. Sí, o sea, es que para mí la lectura es algo maravilloso, ¿no? Incluso ahorita lo bueno de los celulares es que puedes manejar libros en PDA, en PDF. Lo horrible es que te acaba la batería una vez a medio libro, o sea, no sabes. Te quedas picada, ¿no? Los libros de estas selecciones de ciencia ficción de la Bruguera, de cuentos de ciencia ficción de la Bruguera, que eran obligatorios en los 60, eran buenísimos. Te los sacaron algunas veces. Eran cuentitos. Y los de Stefan Quantis. Ah, claro, la porrúa, ¿no? O claro. Sea, sí. Toda la colección. Tengo una amiga que tiene toda la colección y mi respeto Es para muy ella. interesante. Mira, seguimos hablando de libros. En los últimos años, y tú lo sabes bien, también se ha gestado la cultura en escrito para la comunidad trans. ¿Has leído estos libros o cuáles nos puedes recomendar? ¿Cuál es lo recomendable para las nuevas generaciones? Bueno, hay un libro que sí a mí me causó mucho, me movió mucho. Es de una escritora, Radcliffe Hall, que escribe sobre la cuestión de la vida de mujeres, la vida lésbica, que se llama El pozo de la soledad. Ese libro es realmente muy bueno. Todo lo que escribe Oscar Wilde, por ejemplo, de Profundis, cuando tenemos el contexto de por qué Oscar Wilde estuvo preso, la balada de la prisión de Reading, por ejemplo, te das cuenta de todo el subtexto que está ahí, ¿no? Yo más bien de hablar de literatura LGBT, que también es bueno mencionarla, yo hablaría de aquella literatura que abrió el camino para la LGBT, ¿no? Por ejemplo, este poema beat de los 60, que es buenísimo, es de los 60, perdón, el de Aullido, de
Sí, ahí se me fue el nombre. Qué vergüenza, no vuelvo a tomar vodka antes. Ginsberg, Allen Ginsberg. El poema de Aullido, que comienza de una manera muy dramática. He visto a las mejores mentes de mi generación y tal. Es curioso, si lo lees, si lo relees, te das cuenta cómo en este momento llega a impactar completamente. Es atemporal. Completamente a 100 años va a seguir siendo actual. Sí, porque Ginsberg era un hombre que era judío, era homosexual en un momento en el cual el macartismo, ya en los 50 en Estados Unidos, todo lo comunista era perseguido. Este hombre era socialista. Y sobre todo cómo sublima todas sus cargas homosexuales en esto es muy bueno, ¿no? Creo que esto nos brinca también algo que es importante, darle por ahí una leidita a Bukowski, nunca está de más. Por ahí yo creo que me iría un poco, ¿no? Y autores contemporáneos mexicanos, porque han surgido varios libros en los últimos años, ¿no? Bueno, Luis Zapata con El vampiro de la colonia Roma, que es prácticamente un libro que tiene que ser de casa. Hay un ensayo que hizo una amiga allá en Monterrey. En Monterrey tuve la suerte de que cuando había pasado por mi proceso de la vaginoplastia, uno de los mejores fotógrafos de allá, Heriberto García, él llega, le pido que me tome unas fotografías de ver cómo iba mi proceso de cicatrización. El tipo me tomó fotografías de mi cuerpo entero. Es un muy buen amigo y de repente un día me dice: oye, voy a sacar un libro con tus fotos, ¿no? Yo dije: vamos a hacer un anti-playboy. Todavía le dije: vamos a hacer un anti-playboy trans, ¿no? Yo burlándome de todo. No está mal, ¿eh? La idea. No, yo dije: bueno, pues este cuate va a sacar un libro X, ¿no? O sea, y sacó un libro muy bueno. Se incluyó un ensayo muy padre de lo que es la transexualidad. El libro tiene mi nombre, es Hassel. Sería pues no sé, es interesante, ¿no? Recomendable. Tenemos que tenerlo, ¿no? Para consulta, para ver las fotos. No, lean. Además, ya se han dado cuenta que sí es una persona culta. Todo esto que has vivido desde la infancia, ¿no? O sea, cómo ha sido tu medio, que además todavía es muy somero porque podíamos estar platicando horas contigo. ¿Te llevó al activismo o qué fue lo que te motivó a estar en esa rama? Porque ustedes han de saber que ella es de las personas más aguerridas de nuestra comunidad, que ha luchado desde hace muchos años por nuestros derechos. Esa es una parte bien importante, yo creo, en tu vida, ¿no? Mira, la entrada al activismo fue, digamos, de manera... Yo creo que tuvo dos fases. Cuando yo estaba en la prepa, me junté con otras personas igual atascadas que yo, hicimos en una comuna hippie, en los 80, o sea, era algo imposible en el puerto de Veracruz. Nos metimos un tiempo a hacer un intento de experimento ahí en los talleres de arte libre de la Universidad Veracruzana, en teatro. Quisimos hacer una ópera rock sobre Gibran Jalil Gibran, otra ópera rock sobre el Ubu Rey de Yarri. O sea, y obviamente eran cosas muy locas, ¿no? En ese momento Greenpeace empieza a sonar por ahí y pues yo siempre tenía esa cuestión de estar rescatando animalitos, ¿no? Había una perrita, yo estudiaba en un CETMAD, había una perrita por ahí que rescatamos que estaba plagada de ¿cómo se llama? De sarna, y no sabíamos qué hacer con la perrita, ¿no? Entonces yo fui a la oficina de Greenpeace: oye, que no sé qué onda con la perrita, ¿no? Y me dicen que ellos no veían animales callejeros, ellos veían las ballenas. Yo les decía: a ver, un momento, pero en el puerto de Veracruz no hay ballenas. En el puerto de Veracruz sí hay perros que necesitan apoyo, ¿no? Sí, pero nosotros vemos ballenas nada más, ¿no? Entonces empezamos este amigo y yo a tratar de hacer algo de protección a los animales, ¿no? Finalmente un maestro dijo: lo que pueden hacer con esta perrita es meterla a la playa y la propia sal va a matar esos bichos, ¿no? La metimos a la perrita, la curamos y no faltó quien la adoptara, ¿no? Entonces, en ese momento vino una especie así de empezar a meterme con este rollo de activismo, de protección. Posteriormente hicimos un proyecto por ahí de hacer algo así como un espacio para los niños que estaban en esa época abandonados en el puerto, que era muy común. Tampoco se nos permitió. Entonces más o menos fui aprendiendo en aquel momento cómo era la mecánica del activismo, ¿no? Aquel roce que tuve con Greenpeace me enseñó cómo trabajaban un poco las organizaciones internacionales, ¿no? Ya cuando como periodista empiezo a trabajar en Notimex, me tocó cubrir derechos humanos, me vinculo con Amnistía Internacional
tomo mi identidad de mujer trans, pues conozco a una amiga que vivía con VIH, que desgraciadamente ya falleció. Ella me decía que, pues que a ellas no les daban atención como mujeres cuando iban por los antirretrovirales o por las talleres de prevención, ¿no? Cuando salgo en Notimex, me vinculo con un amigo el Grupo 21 de Amnistía Internacional. Fui cofundadora del Grupo 21, estoy hablando del 2002, me parece, 2001, 2002, por ahí. Y ahí empecé a vincularme con esta amiga cuando muere de VIH. Bueno, yo asumo que murió de VIH porque se desapareció y no había Facebook en aquella época. Entonces, ahí fue como empecé a meter al activismo, con lo que había aprendido en mi adolescencia de cómo funcionaban las organizaciones, también con esta cuestión de la rebeldía contracultural de los 70s y con la indignación de lo que estábamos viviendo. Mira, yo he estado muy de cerca en lo que has trabajado para nuestra comunidad trans, porque lo sabemos bien que la primera iniciativa inició en el 2004 y gracias a tu empuje y a tu arrojo y a todo lo que te ha gustado hacer. ¿Tú crees que ha sido rápido, ha sido lento? ¿Cómo ha sido este avance que hemos tenido, por ejemplo, del 2004 a ahora, en este año que vivimos? Bueno, fueron 10 años en realidad, fueron 10 años de tocar puertas. Pero también yo creo que todo esto parte con un momento en el cual nos hartamos y dijimos que no éramos gays vestidos de mujer. Y en ese momento dijimos, no, o sea, los gays vestidos de mujer, qué padre que existan, pero nosotras somos otra población distinta. Nosotros no queremos vestirnos ni desvestirnos, por eso la palabra vestida a veces nos molesta tanto, ¿no? O sea, somos personas trans, somos mujeres trans, ¿no? Cuando el Centro Cultural de la Diversidad Sexual, ¿te acuerdas que ahí, para que Arturo Villegas lo esté viendo por acá, él fue el fundador de esto, saludos a Arturo, también Gilda Jara estuvo por ahí también. En ese momento se convierte en un punto neurálgico. Cuando acaba nos vamos con la casa de Bea, ¿te acuerdas? Y tú inicias, Rochelle, y empieza, yo creo que el verdadero momento del nacimiento del movimiento trans tiene tiene un génesis en el Centro Cultural, pero también estuvo en tus manos. En el primer lugar de Rochelle, porque de repente ya existía un lugar donde podíamos ir, no solamente a cambiarnos, sino a ser quienes éramos. Y entonces empezaste tú, empezó Bea, por allá, Bea de una forma un poquito más, ¿cómo te puedes decir? Un poquito más indisciplinada. Porque la casa de Bea era, ahora sí era como una hippie, como una trans hippie. Tú siempre pusiste un poquito más de orden y todo, ¿no? Con Bea era, yo quiero mucho a Bea porque con Bea era la transgeneridad surrealista. Además que tenía una casa repleta de gatos, había como unos 30 gatos viviendo en esa casa, me encantaban. Y entonces ahí aparece todo. En 2004 es cuando tenemos el acercamiento con la Cámara de Diputados, la Cámara Federal. Empezamos a trabajar la iniciativa que finalmente se presentaría, fue en 2004, 2006, pero el primer acercamiento fue en 2004. Tú estabas ahí. Y me acuerdo incluso, yo estaba trabajando en el Sencida y me llevé hasta Jorge Saavedra, me parece, por allá. Y Jorge finalmente dijo, yo tengo que regresarme. Nos dio la bendición, pero sí Jorge estuvo ese día también. ¿Te acuerdas? Claro la que presentación sí. Y era el pobre Jorge Saavedra, yo lo quiero mucho porque sí lo metí en camisas de 11 varas 40 veces, siempre con la paciencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Desde el 2004 al 2014 fueron 10 años de avances tremendos. Y avances que hubieran podido ser mayores. Hay que recordar que la iniciativa del 2008, que era ya cuando se quitan que se permite el cambio de nombre de una nueva acta de nacimiento, quedó inconclusa. Y 2009, David Razú, en lugar de darle seguimiento, la congeló. Y fueron 3 años en los cuales mucha gente murió. Agnes Torres fue asesinada. Y Agnes, tú la conociste, Agnes estuvo trabajando en 2008 con nosotras. Y todavía David Razú tiene el cinismo de querer ser jefe delegacional, ¿no? Ahorita que mencionabas a Saavedra, que es una adorada, y le mandamos besos también. Ella también fue la primer funcionaria mujer trans en gobierno, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Cómo lograste eso, por ejemplo? Fue curioso porque yo acabé de estudiar la especialidad en Derecho a la No Discriminación en Jurídicas en la UNAM en 2005, becada, y me invitan al Congreso de VIH de ese año. Yo confieso, soy muy miope, entonces yo doy mi ponencia
yo vi un señor de barba que estaba allá, pero yo a 2 metros y medio ya no le distingo caras, además de que el Asperger tampoco me ayuda. Entonces, bueno, pues ya, yo hablé y le tiré a Sencida que no era posible que Sencida no nos reconociera nuestra identidad, y guau, ya sabes cómo soy yo de linda, ¿no? Acaba ¿cómo se llama? Acaba mi ponencia, camino y veo que el señor de barbas, que estaba como muy sonriente, pues digo, ya es el doctor Saavedra. Perfecto, doctor Saavedra, como periodista lo entrevista y tal, ¿no? Yo muy punky con él, ¿no? En enero del 2006 me marca, se publica la nota y me marca, ¿no? Dije, no, pues este señor me va a querer reclamar, ¿no? Y si me reclama, pues le pongo más punky que él, ¿no? Y fui a reclamarle y dije, bueno, doctor, ¿qué no le gustó lo que dijo, lo que publiqué? Y dice, no, pues está muy bien. Y dice, efectivamente, no se ha hecho esto, pero ahora lo vas a hacer tú. Y yo, ¿por qué, no? O sea, yo todavía como que no me caí el 20, ¿no? Y me dijo, no, pues te voy a contratar para acá, te ofrezco trabajo y todo esto. Y yo todavía me puse, este cuate, pues, ¿qué onda, no? O sea, seguramente quiere que ya no vuelva a escribir nada y ya... Pero luego empecé a pensar, no, pero ese es el doctor Jorge Saavedra, ¿no? Pero entonces Jorge me hace la invitación, dije, bueno, vamos a ir, pero entre él y yo nos pusimos como muchas condiciones, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que con Jorge Saavedra hicimos lo que fue la primera política pública a nivel nacional, creo que la única que hay para personas trans, que fue separar a las mujeres trans de la población HSH gay. Y todavía Sencida en este momento, a 8 años de eso, sigue financiando proyectos específicos para mujeres trans en VIH. Ya no somos HSH, ¿no? Entonces, cuando veo eso, dicen que lo hice yo. No, yo no lo hice para nada. Lo hicimos Jorge Saavedra y yo. Y esto es, si Jorge Saavedra no hubiera tenido la sensibilidad como para darse cuenta que las trans existíamos, esto no se hubiera logrado. Entonces, esto es un trabajo de Jorge Saavedra, en el cual yo fui su colaboradora. Él piensa de una forma mucho más sencilla y más modesta, pero sí, Jorge tiene la autoría. Tú has sido testiga y protagonista de todos esos avances de la comunidad y hasta lo que hemos logrado este año 2015, que es el cambio de identidad. Cuéntanos cómo es el paso que debe seguir cada una de las chicas trans que quieren hacer su cambio, para que también sea una ventana de ayuda para todas ellas. Mira, aquí lo que se logró en esta nueva reforma, que ya era el espíritu de lo que se buscaba en 2008, es que se quitan peritajes, se quitan juicios. Entonces es un trámite de ventanilla, es un trámite prácticamente público, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita, primero que nada, de preferencia haber nacido en el Distrito Federal, porque tu acta de nacimiento está radicada acá, y recordemos que es una reforma local. Entonces necesitas tu acta de nacimiento y necesitas un comprobante de domicilio. Además de una ¿cómo se llama? Una identificación oficial, ¿no? Puede ser pasaporte, IFE, INE, lo que ustedes quieran, ¿no? En el caso de aquellas personas trans que no son del Distrito Federal, todavía ahí hay un debate, un jaloneo, porque se puede tal vez hacer algunas modificaciones para personas que vivan en el Distrito Federal. Pero recordemos que si la persona está registrada, por ejemplo, en Sinaloa, la reforma del DF no impacta a Sinaloa. Entonces es difícil que una persona que está en Sinaloa haga la modificación. Estamos viendo que sea posible. Por ejemplo, ahí hay que reconocer que Prodiana está haciendo lo que puede y está haciendo algo muy interesante. Por un lado, el diputado Jorge Cepeda, que fue el impulsor también de esta iniciativa, él también está viendo cómo se pueden llegar a algunos convenios con algunos registros civiles a través del proceso de digitalización de actas, por ejemplo, pero todavía hay obstáculos por ese lado, ¿no? Sí, yo creo que esto que ha pasado aquí en la capital pues tiene que seguir para toda la República. ¿Tú crees que vamos a avanzar rápido hacia eso, o vamos a tardar, o cómo vamos a tener que tejer redes hacia que todo México se hable el mismo idioma? Mira, tenemos un problema, y eso hay que reconocerlo. Las personas LGBT no somos muy dadas del activismo. Tratamos incluso de involucrarnos lo menos posible, y si hay que conflictuarse con alguien nos da miedo y mejor no le decimos nada porque nos vamos a ver feas, ¿no? Y ese es un error muy grande. Vemos que ahorita, en vez de que las compañeras trans
como los compañeros gays y lesbianas que se quieren casar, en vez de estar empujando iniciativas locales, quieren venir a hacer el trámite acá en el DF. Y eso nos debe de llevar a una autocrítica y darnos cuenta que debemos de empezar a impulsar reformas de estas en nuestros estados. Hay 2 estados de la República en los cuales hay impulsos de proyectos de ley, son muy interesantes. En Hidalgo, la compañera Karen, de Transgénero Hidalgo, ha tenido y tiene constantes reuniones con diputados, intentar cabildear y todo eso. El Congreso se niega, pero Karen está empujando su proyecto de ley. Y en Puebla, que era donde nuestra hermana Agnes está empujando lo que era la ley de identidad, y que luego los compañeros, en honor a ella, cuando la asesinan, le ponen el nombre de ley Agnes, pues todavía está en proceso, está detenida. Pero si en Puebla y en Hidalgo están intentando empujarse estos proyectos, yo creo que en otras ciudades y en otros estados del país se puede hacer activismo también para empujar esto, ¿no? No tenemos que venir solamente, quedarnos en esta idea centralista que todo emana del DF. No, tenemos que buscar también que en nuestros propios estados haya ese tipo de activismo, ¿no? Yo creo que hay mucho camino todavía por delante, y yo sé que vas a estar ahí como punta de lanza empujando el derecho para todos. Pero para ti, en lo personal, ¿qué es tu proyecto de vida? ¿Hacia dónde vas? Mira, si todo sale bien tal y como lo tengo pensado, hacer mi cambio de nombre y documentos ya pronto, revalidar estudios que tengo pendientes por ahí, ya sabes, por el nombre. Luego la cuestión aquí sería que algunos estudios profesionales los hice en el extranjero y tal vez no se puedan modificar, rescatar lo que se pueda con el Ceneval. Y si todo sale bien, pienso entrar a estudiar en abierta trabajo social. Ahorita soy como coordinadora de la práctica regional de transgénero de la Escuela de Trabajo Social que fundó Virginia Jaramillo, que estuvo acá contigo, ¿te acuerdas? Fue el último evento en vida que tuvo Vicky. Fue incluso aquí, se le hizo un pequeñito homenaje a ella. Ella crea la escuela, esta práctica transgénero. Tuve la suerte de colaborar con ella. Ya estamos en la 3ª generación de alumnos especializados en transgénero y ciudadanía, el único esfuerzo académico que tiene la UNAM para transgénero. Entonces sí quisiera tal vez estudiar esa carrera, acabar un posgrado por ahí, que anda por ahí dándome vueltas, y tal vez irme al puerto de Veracruz, que era donde viene mi familia, poner una pequeña oficina de consultoría en derechos humanos, hacer algo de psicoterapia, dar clases, ya envejecer junto al mar, ¿no? Como hizo mi abuelito, ¿no? Ya ir, no sé, en las tardes ahí con mis perros, a ver las olas pasar hasta que se haga de noche, ¿no? Y dar clases tal vez en la universidad, escribir o algo así, ¿no? Y mandarte emails ya con año. Bueno, pero todavía nos quedan como unos 30 añitos, ¿no? Para envejecer juntos. No, ya no hables de envejecer, por favor. Por eso, ¿y en el amor? Pues soy bisexual. Ajá. Acabo de terminar una relación con una persona a la que quiero mucho, si la conoces, es prácticamente mi mejor amiga, Marisol. Y pues creo que en este momento lo último que pensaría sería otra vez vincularme con alguien, ¿no? No sé, como que no soy mucho de amor. Soy más de muchas amigas, amigos, frizz y todo eso, si tú quieres, ¿no? Pero no soy buena para esto, reconozco. Soy una persona demasiado individualista, demasiado celosa de mis propios espacios, además de que soy madre de 7 gatos, y la persona que quiera padecer el acto masoquista de ser mi pareja tendrá que aguantar a mis 7 gatos y a mis 2 perros, por ejemplo, ¿no? Pero sí, todavía quiero mucho a Marisol. Amigos, hemos visto en poco tiempo, porque siempre es muy buena la charla con Gloria, un poquito también de su interior, porque luego nada más vemos el exterior de las personas, lo que están haciendo, pero nos dejó ver un poquito de la Gloria para sí misma, y eso me da mucho gusto. Y además espero que sea la primera de muchas más, porque siempre tienes muchas cosas que contarnos, que decirnos, porque así también se sabe la historia de la comunidad LGBT, que eso es bien importante, ¿no? Me gustaría que termináramos este espacio con algo que quieras decirle a nuestra comunidad y a esas personas que siempre nos van a estar viendo, porque este tipo de entrevistas y canales son atemporales.
pasarán años y siempre será actual. Mira, tenemos que darnos cuenta que el activismo se hace en la calle, no se hace en la comodidad del reflector, tú lo sabes. Lo hemos hecho. El activismo para algunas personas es sarcasmo, porque también nos hemos reído de muchas personas, pero hay que perderle el miedo al ser mal portadas, ¿no? Este año hemos logrado rescatar la marcha, eso sí, es muy bueno decirlo. Este año, por primera vez en muchos años, va a ser una marcha con una estructura horizontal. Rochelle participa, es convocante de esta marcha. Acuérdate lo que nos costó el año pasado, porque había un tipo que parece medio insectoide por ahí, de parasitón, que cobraba por marchar, imagínense, ¿no? Tuvimos que rebelarnos, y esta rebelión, curiosamente, la hicimos las mujeres, las lesbianas y las trans. La marcha del año pasado fue un momento mágico en el cual llega un contingente en el cual estaba yo y Rochelle estaba enfrente allá, y las trans íbamos encabezando la marcha por un lado y Rochelle por otro lado estaba llevando el acto principal frente al Zócalo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de ser mal portadas, seamos todo lo mal portadas que podamos ser. Hay que ser mal portadas con inteligencia, hay que dejar a un ladito a Lady Gaga y escucharme un poco más allá de Joplin, yo les diría. Y para terminar, yo me acuerdo de un pasaje que a mí me ha motivado mucho en ser mal portada, ¿no? Esta mujer que te digo, Grace Slick de Jefferson Airplane, en la época hippie, la invitan un día a un evento el presidente de aquella época de Estados Unidos, que era una especie de Calderón gringo, que se llamaba Nixon, Richard Nixon, el de Vietnam, y estas estaban en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, esta loca agarra un cubo de azúcar y le pone LSD, que era lo que se drogaba en aquella época, y quería ponerle el cubo de LSD en el café a Nixon antes de que diera su discurso. Si lo hubiera logrado, ojalá, imagínense a Nixon alucinando, hubiera sido genial, ¿no? Creo que podemos retomar un poco eso, ser lo más mal portadas que podamos. Tú lo haces muy bien a cada rato, ser irreverentes. Hay que hacer activismo, rescatar el activismo, dejarnos esta idea de ser las bonitas, la pose, la sonrisita, y darnos cuenta que podemos ser feministas. Hay que ser feministas, pero transfeministas. Hay que ser animalistas, hay que rescatar todas las especies que nos rodean, hay que ser antibélicas, incluso la violencia como tal podemos resignificarlas hasta pulverizarlas, ¿no? Hay que ser lo más inteligentes posible. Lean. La ventaja es que los libros no se les acaba la batería, créanme. Pues muchas gracias, Gloria. Siempre es un placer platicar contigo porque se la sabe de todas. Eres muy interesante, eres una persona muy interesante. Así que te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para nosotros. Y a ustedes, amigos, les agradezco que nos estén viendo y espero que nos vean la próxima.